¿Qué tipo de decisiones más o menos podrían tomar? ¿Qué tipo de acciones se podrían dar respecto a esto? Porque básicamente, según la información que nos viene desde el ámbito internacional, tras una reunión que el señor Pompeo tuvo con Iván Duque, el presidente colombiano, habían acordado, entre otras cosas, por ejemplo, como acción radical de desconocimiento al nuevo gobierno, nuevo periodo al frente de Venezuela de Nicolás Maduro, habrían acordado unir esfuerzos para aislar diplomáticamente al gobierno de Maduro y recuperar la democracia ante la dictadura del mandatario venezolano. Es la información proveniente de medios internacionales. Paulina Fachín, activista venezolana, se encuentra con nosotros aquí en Exitosa para conversar precisamente sobre esta reunión determinante y lo que podría significar para los hermanos venezolanos que en estos momentos están dispersos por varias partes del mundo y aquellos que aún permanecen dentro de su propia patria. Paulina Fachín, ¿qué tal? Buenos días. Hola Pedro, muchas gracias por la invitación. Buenos días a los que nos escuchan. Grupo de Lima en estos momentos se encuentra ya listos para tomar acciones. ¿Acciones de qué tipo por lo menos se tendría que tomar o se estaría tomando, según la información que puedas manejar, Paulina, para que se pueda acabar con la dictadura, como se menciona en medios internacionales? Yo creo que es bueno recapitular un poco y para que veamos el contexto de qué es lo que ha venido pasando, qué decisiones ha venido tomando el Grupo de Lima y en coherencia cuál es la decisión que debe tomar hoy día, ¿no? En mayo del 2018 se hicieron un simulacro de elecciones, lo que se catalogó como un simulacro de elecciones en Venezuela, porque no hubo participación de la oposición venezolana, porque se ilegitimaron los partidos políticos, no se le permitió la participación a la oposición, y donde prácticamente Nicolás Maduro participó en una contienda electoral con él mismo dentro de sus reglas y sin observación internacional. Se dieron unas cifras ganadoras que eran, si mal no recuerdo, sobrepasaban los 7 millones de votos. Y cuando tú veías las imágenes de los centros de votación, los veías completamente vacíos. Porque una de las protestas cívicas que hizo el pueblo venezolano fue abstenerse a ir a un proceso de votación ilegal, que ese fue el llamado que hizo la oposición. En consecuencia de este proceso electoral o simulacro de proceso electoral, que estuvo viciado desde su inicio, viciado por un conjunto de ilegalidades e inconstitucionalidades, el Grupo de Lima fue pionero en desconocer el proceso electoral. Claro, y este Grupo de Lima termina formándose precisamente para buscar una salida pacífica a la crisis política y humanitaria que padece Venezuela. Exactamente. Entonces, en mayo el Grupo de Lima hizo una declaración contundente donde señaló: desconocemos que en Venezuela hubo un proceso electoral. Porque no hubo equilibrio, no hubo transparencia. No hubo observadores. No hubo observadores, no hubo oponente como tal, porque recordemos que el oponente como tal fue un pastor evangélico. Era una simulación, según lo que se conoce. Totalmente, y en consecuencia el Grupo de Lima toma esta decisión. En el mes de diciembre el Grupo de Lima se reunió en Colombia y ya el canciller del Perú, Néstor Popolicio, ha venido haciendo unos adelantos en medios de comunicación sobre cuál sería la decisión. Ahora, este aislamiento diplomático sería básicamente en base a qué estrategia, qué mecanismo. El retiro de los embajadores de estos países que integran el Grupo de Lima, aquellos que tienen dentro de Venezuela sus representantes. Uno de los procesos de aislamiento es ese. Pero los venezolanos también lo que estamos pidiendo es que no inventemos el agua caliente. El agua caliente ya está inventado. Los tratados internacionales prevén qué debe hacerse frente a un país que está en dictadura, qué debe hacerse frente a las autoridades, como es el caso de Venezuela, que han cometido delitos de lesa humanidad públicos y notorios y que gracias, y de verdad yo lo digo con total simpatía, aprecio, y que nunca lo vamos a olvidar los venezolanos. El Perú nos ha ayudado y ha sido pionero junto con otros países de la región, llevando una denuncia ante la Corte Penal por la violación de derechos humanos. Que 5 países lo han emprendido. Así esa es. Denuncia penal. Y eso siempre se lo vamos a agradecer al Estado peruano, a la Cancillería del Perú, que está haciendo un gran trabajo en protección de la democracia, la libertad y los derechos humanos del pueblo venezolano.
¿Hay un rompimiento que se podría dar de manera definitiva, de manera diplomática con Venezuela, de esos países que integran, por ejemplo, son Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay y Perú? Un poco más y me pongo a cantar el canto de las Américas. Así es. Pero Guyana, Santa Lucía. Y entonces, Canadá también. Esas naciones tendrían que ser un rompimiento diplomático con el retiro de sus embajadores de Venezuela. Exactamente. Y con la expulsión del embajador venezolano en sus países. En sus países. Dejando nada más las operaciones consulares, porque recordemos que las embajadas es la representación política de un Estado y los consulados son los que prestan los servicios a los ciudadanos de emisión de pasaportes, DNI y otros servicios que necesitan los ciudadanos en cada uno de los países, ¿no? Pero aunque recordemos que aunque permanezcan los consulados, como que si una utopía, sacar un pasaporte, algo en Venezuela. Realmente sacar un pasaporte venezolano es casi que misión imposible. Es una situación que mantiene indocumentados a millones, no miles, millones de venezolanos en estos momentos, dentro y fuera de Venezuela, y lo que nos trae grandes contratiempos, y es una denuncia que nosotros no es de ayer, tenemos años haciéndolo, y es realmente una violación del derecho a la identificación de los ciudadanos y muy especialmente pone en riesgo a los niños por el trata de personas. Ya, ahora te pregunto al respecto de esto, Paulina. ¿Sería una solución favorable a los venezolanos que permanecen fuera de su país y dentro de su país en estos momentos que se rompan relaciones diplomáticas según lo que se prevé podría darse con este acuerdo del Grupo de Lima? Mira, Venezuela es un país que se ha autoaislado por el régimen. Venezuela es un país que muchos países del mundo le han ofrecido ayuda humanitaria y no la han podido dar al pueblo por las limitaciones que el mismo régimen dictatorial de Nicolás Maduro ha puesto. Ahora, según ustedes, ¿cuál sería el impacto inmediato en caso que se dé ese aislamiento político por parte de estas naciones latinoamericanas en contra de Venezuela? El impacto sobre la población, ¿qué es lo que prevén ustedes? No tenemos, vamos a aclarar algo. Venezuela es un país en el cual puede pasar 3 y 5 días sin electricidad, siendo un país productor de energía. Es un país donde en estos momentos hay gente manifestando porque tiene 3 y 4 meses sin gas doméstico. Es un país donde las personas están muriendo por una crisis humanitaria que genera desnutrición, especialmente en niños y ancianos, donde el venezolano en promedio ha perdido entre 20 y 30 kilos, donde no hay medicinas ni en el sector privado ni en el sector público, donde las familias hoy en día están divididas, porque los venezolanos han tenido que emigrar para tratar de parte de la familia producir algo de dinero en el exterior para poder alimentar a su familia que queda en Venezuela. Entonces, la crisis humanitaria que vive en Venezuela, que se vive en Venezuela, que vive el venezolano en estos momentos, es una crisis humanitaria que pudiera tener cualquier país de Siria o qué sé yo, que está en guerra. A esos niveles de crisis tenemos. Entonces, donde las personas fallecen porque no tienes un medicamento para el asma, con cosas muy sencillas. Entonces, el aislamiento ya está. El autoaislamiento, como mencionas. El aislamiento ya está promovido y ejecutado por el mismo régimen de Nicolás Maduro, que se ha negado 1 y 1000 veces a recibir ayuda humanitaria para salvar a mucha gente que muere día a día producto de esta crisis humanitaria. Hay países como el Perú que ya han retirado sus embajadores y lo que tenemos en Caracas, por ejemplo, en el caso del Perú, es el consulado que presta servicio a los ciudadanos peruanos que aún viven en Venezuela. Y tampoco aquí en Lima tenemos embajador venezolano desde el 2017 y lo que opera es el consulado, ¿no? Que, entre comillas, presta servicio a los venezolanos. Y digo entre comillas porque, como tú muy bien lo dices, tenemos el problema del pasaporte, no emiten partidas de nacimiento. Pero la situación dentro de la región latinoamericana está bastante complicada porque incluso Bolsonaro, que acaba de ser elegido como presidente brasileño el pasado 1 de enero, incluso, y es bastante claro el mensaje que dio contra el régimen de Maduro. Pero es más, lo que se conoce de la posición política de Bolsonaro es que está dispuesto incluso a permitir el enclave de una base militar estadounidense allí en su territorio, para que pueda ser el contrapeso militar político a Venezuela, que tiene el respaldo de Rusia.
Entonces, como que ya se van integrando otras naciones fuera de Latinoamérica para que puedan ver la problemática directamente venezolana. Es que mira, Pedro, lo que está pasando dentro de Venezuela es un drama. Pero lo que está pasando fuera de Venezuela también es un drama. Porque que venezolanos decidan venir al Perú caminando, no es porque quieren migrar, es porque necesitan migrar, porque traen de la mano a un niño enfermo o porque saben que la única forma de sobrevivir su familia dentro de Venezuela es ellos viniendo a trabajar. Sabemos que somos muchos en el exterior. Se estima que para el 2019 seamos 7 millones de venezolanos en el exterior cuando somos 33 millones de habitantes. Entonces, hay un problema, efectivamente. Están los sirios de refugiados y luego los venezolanos. Imagínate el nivel que tenemos. Tenemos un nivel tan alto de desgracia con esta migración masiva y de refugio, que hemos tenido el caso, por ejemplo, de Angelina Jolie, que vino a ver el refugio de San Juan del Lurigancho. Eso es un mensaje de lo que está pasando en Venezuela. Y viene aquí porque no puede entrar a Venezuela, porque no puede entrar, porque Nicolás Maduro no deja entrar la ayuda humanitaria. Lo que ha generado que la ONU, ACNUR, cree unos campos de atención a los venezolanos en la frontera brasilera y en la frontera colombiana. Pero esa no es la solución, Pedro. La solución es que necesariamente tiene que haber un cambio, un giro de 180 grados hacia una Venezuela democrática, hacia una Venezuela donde se respeten los derechos humanos, en una Venezuela donde las familias se puedan unir y en una Venezuela donde podamos progresar y ir hacia adelante y no estando perseguidos políticos, la gente muriendo de hambre, siendo uno de los países más ricos de la región. Por eso, Paulina, te preguntaba, el impacto inmediato de este aislamiento político que ya de por sí 14 naciones le harían a Venezuela, ¿cuál sería sobre la población? Porque lo que yo veo es, particularmente, yo veo una crisis bastante complicada, fuerte, en la parte humanitaria y mucho más en la parte política, que son los que terminan dominando y tomando decisiones en torno a lo que va a pasar con esa población. Pero otra situación diferente es sobre esa problemática, que se les cierra las puertas por completo, se rompe relaciones diplomáticas por completo. ¿Cuál es el impacto sobre esa población que está dentro de Venezuela y los migrantes que en estos momentos están dispersos por varias naciones latinoamericanas? El impacto, y me imagino que por ahí va tu pregunta, uno de los impactos que piensan las personas es desde el punto de vista económico y desde el punto de vista de alimentos. Porque mucha gente piensa, bueno, es que Perú manda choclos a Venezuela y de esos choclos hacen harina para las arepas, por poner de un ejemplo. O México manda leche, o Chile manda palta. Eso no existe en Venezuela. Eso no existe en Venezuela, porque Nicolás Maduro no permite que ingresen alimentos. Y por eso nuestra gente se está muriendo de hambre. Entonces, el impacto más grave que pudiéramos tener dentro de la población, que es que haya escasez de medicamentos y escasez de alimentos, ya nuestra gente se está muriendo a diario. Decenas de venezolanos, porque no hay alimentos y porque no hay medicamentos, producto de este régimen totalitario que hoy en día tenemos en Venezuela, del bloqueo que el mismo régimen se ha hecho con un control cambiario que en Venezuela tiene desde el 2003, donde tú no puedes adquirir divisas para adquirir bienes y servicios en el exterior, donde hay empresas que siguen operando en Venezuela, pero a pérdida, como las telefónicas, por ejemplo, las telefonías de celulares. En esta coyuntura es bastante típica la participación de Estados Unidos aquí en un país latinoamericano. ¿Se les hace para ustedes imperiosa la participación de una potencia militar, política como Estados Unidos? Mira, Pedro, se nos hace imperiosa la necesidad de que apliquen los tratados internacionales y que las instituciones internacionales como la ONU, como la OEA, como la Corte Penal, que tienen un conjunto de tratados en los cuales no se está inventando el agua caliente, sino que existen los procesos que se deben aplicar cuando existen gobiernos totalitarios, cuando existen gobiernos que violan día a día los derechos humanos de toda la población, está plasmado en los tratados internacionales. Entonces, lo que hemos venido pidiendo a los venezolanos día a día es que pongan en práctica esos tratados internacionales y que pasemos de las palabras a las acciones. Nosotros hemos hecho todo lo que teníamos que hacer, hemos marchado, hemos ido a votar, somos perseguidos políticos, tenemos presos políticos, tenemos asesinados.
O sea, lo hemos dado todo. Vamos a esperar que determina finalmente esas 14 naciones que se van a reunir el día de hoy aquí en nuestra capital del Perú para ver qué acciones políticas se toman en torno a Venezuela y ver el impacto sobre la población migrante y aquellos que permanecen allí aún dentro de este país. Paulina Fachin, muchísimas gracias por tu presencia. Pedro. Muchísimas gracias.